Paz y bendición, queridos hermanos y hermanas. Les doy la más cordial bienvenida a este tema número 7. Les recuerdo los materiales para nuestro estudio: el manual del CEPAF, la Sagrada Escritura, de preferencia una de estudio, y su cuaderno de notas, donde llevarán el registro de sus respuestas, de sus reflexiones, de sus dudas, de sus inquietudes. Nos encomendamos a la acción del Espíritu Santo para que nos prepare interiormente a esta enseñanza y que nosotros podamos sentir su asistencia, su luz y su presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos juntos nuestra oración inicial. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, toma mis manos, para que comprenda el mensaje de la palabra, para que sienta la profundidad del amor divino, para que camine abriendo mis manos a los que necesitan curación y misericordia. Ven, Espíritu Santo, aumenta mi fe en el Dios que ama a todos, santos y pecadores. Dame el amor que abraza a todos los hombres y mujeres del mundo entero. Afianza mi esperanza en medio de mis debilidades, limitaciones e incapacidades. Ven, Espíritu Santo, yo solo sé que no puedo hacer nada. Acompáñame, guíame, llévame, para que pueda llegar al abrazo del Padre, para que pueda seguir las palabras y enseñanzas del Hijo, para que pueda caminar con los demás con amor, fe y misericordia, con la fuerza, la luz y la ternura que vienen solo de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siguiendo con el tema de la interpretación de la Sagrada Escritura, en este tema número 7 vamos a abordar los criterios teológicos de interpretación. ¿Se acuerdan? En el tema número 6 estudiamos los criterios literarios de interpretación. Ahora vamos a adentrarnos a este punto de los criterios teológicos de interpretación. Abrimos este tema con la citación de Dei Verbum numeral 12. Dice así: y como la Sagrada Escritura hay que leerla e interpretarla con el mismo espíritu con que se escribió para sacar el sentido exacto de los textos sagrados, hay que atender no menos diligentemente al contenido y a la unidad de toda la Sagrada Escritura, teniendo en cuenta la tradición viva de toda la Iglesia y la analogía de la fe. De esos principios es que vamos a hablar en este tema número 7. Así es que pónganle mucha atención, no se distraigan tanto, porque es un tema que nos exige toda la focalización, porque nos vamos a referir a algunos criterios que nos ayudan a nosotros a saber si estamos interpretando del modo católico la Biblia, si estamos interpretando de un modo personal o simplemente copiando algunas experiencias no católicas en cuanto al tema de la Sagrada Escritura. Así es que mucha atención. A continuación, el enlace. Hemos visto el primer nivel de interpretación bíblica: tener en cuenta las variadas formas de escribir de los autores bíblicos. ¿Se acuerdan? El tema de los géneros literarios, así como los modos, las formas de expresión que se utilizaban en su tiempo y su contexto sociocultural. Ahora nos detendremos en el segundo nivel de interpretación, que son los criterios teológicos. ¿Estamos de acuerdo? El primer nivel eran los géneros literarios y evaluar el contexto sociocultural. Al segundo nivel, los criterios teológicos.
Como objetivo tenemos presentar los criterios de interpretación que se derivan para la Biblia, no solo de ser una obra literaria, como hemos visto anteriormente, sino también inspirada por Dios, y por tanto con un hilo conductor que engarza la totalidad de sus libros como expresión escrita de la historia de la salvación. Y acá ustedes tienen el esquema de nuestra presentación. No será tan amplia como otras, pero no por eso deja de tener su importancia. Acá tenemos nosotros la interpretación de la Sagrada Escritura y los criterios teológicos. Leer la Biblia con el espíritu con que fue escrita, atender a la unidad de toda la Biblia, que se deriva de ser Jesús culmen y plenitud de la revelación, la lectura de la Biblia dentro de la tradición viva de la Iglesia, y por último, la analogía de la fe. Al ser la Biblia una unidad teológica, unas verdades se explican por otras y ninguna sin referencia a Cristo. De esto vamos a hablar detenidamente. Entonces, unido a los criterios literarios que emplearíamos con cualquier obra literaria, sobre todo si es antigua y procedente de otra cultura, hay que tener en cuenta 4 criterios teológicos. Estos criterios son específicos para la Biblia porque responden a su dimensión divina, por ser inspirada por Dios. El primer gran criterio teológico de interpretación es este. La Sagrada Escritura debe ser también leída e interpretada con el mismo espíritu con que fue escrita. Este es un ejercicio bien difícil de realizar, porque nosotros queremos a veces, manipulando, tergiversando el texto o forzando el texto, queremos que nos diga lo que muchos quieren oír, o queremos que, como que fuera algo mágico, nos revele todo lo que va a pasar o lo que tiene que acontecer. Pero un ejercicio que a veces hacemos muy poco es, diríamos en lenguajes muy nuestros, meternos en los zapatos de quienes fueron protagonistas en el proceso de escritura. Yo les presento ahora algunos elementos que no están desde luego en el manual, pero yo considero muy necesarios para entender este delicado tema de la interpretación de la Biblia, siguiendo algunos criterios teológicos. Y estos principios o directrices o normas fundamentales son 2, al menos que yo puedo distinguir. Las primeras son llamadas directrices racionales. ¿Qué quiere decir esto? Que son las que aplican para interpretar correctamente cualquier libro humano. Cualquier libro humano se le tienen que aplicar estas operaciones para interpretar lo que quiere decir. Y en estas directrices racionales, el intérprete, nosotros como creyentes, debemos emplear los recursos que ponen a su alcance las ciencias humanas. Ha de actuar lo mismo que cuando se interpreta cualquier libro de la antigüedad. Entre esos recursos hay que señalar el estudio filológico del texto. ¿Eso qué significa? Que nosotros debemos conocer las lenguas originales de la Biblia y también las lenguas afines. En este caso estamos hablando de hebreo, de arameo. De hecho, yo estudié arameo con esta gramática, A Grammar of Biblical Aramaic, de Franz Rosenthal, que es un libro base para estudiar arameo. Y este sería como el primer ejercicio a nivel racional, entrar a las lenguas originales, no traducciones. Luego, conocimiento de los usos literarios de Oriente. Por ejemplo, el modo en que emplean las metáforas, y eso ya lo hablamos en el tema de los géneros literarios. ¿Por qué les digo esto? Porque no es lo mismo que ustedes lean una traducción a que lean el texto en la lengua en que fue escrito.
uno de los grandes retos que tenemos en la iglesia es hacer asequibles las lenguas bíblicas. Yo, por ejemplo, he dado algunos cursos libres de hebreo bíblico y sí, yo sé que algunos de mis alumnos están siguiendo estas lecciones, o exalumnos, ¿no? Porque esta situación de pandemia nos lamentablemente hizo que ya no continuáramos el programa de hebreo bíblico. Pero en un momento, si yo veo que hay gente interesada o hermanos que quieran tener un acercamiento al menos al alfabeto, al alefato en hebreo, griego, arameo, pues ustedes incluso pueden indicarme si están interesados en que en algún momento estudien estas lenguas, que de verdad es fascinante entrar al sentido que tienen los conceptos, los términos en su lengua original. Y otro punto importante en estas directrices racionales es algo de lo que se habla muy pero muy poco, y es la crítica textual. Y es que la crítica textual tiene por objeto restablecer el texto primitivo que se supone alterado. Dicho de otro modo, determina con la mayor exactitud posible el texto más próximo al original, más próximo al texto autógrafo, así se le llama, al texto autógrafo, porque en la actualidad, y les soy honesto, no tenemos textos originales de la Biblia, tenemos copias nada más. Entonces la crítica textual trata de examinar las alteraciones. Ustedes dirán, pero ¿y esta crítica textual qué tiene que ver con la Biblia? ¿Y a mí qué me interesa eso? Vean que uno piensa que las Biblias que tenemos bien bonitas, con dibujitos, hay versiones que hasta DVD traen, hasta CD, mira la letra, hasta se puede ampliar, la letra qué bonita, y esta sí, ¿verdad? Mira la tuya, toda esa Biblia, no mucho, mira la mía, ¿verdad? Como empastado. Pero yo les quiero decir que eso al inicio no fue así. Y es que hay, al menos desde que yo dejé de estudiar, cuando ya iba a terminar los doctorados en Biblia, habían más de 6,000 manuscritos antiguos. ¿Qué quiere decir esto? Que la crítica textual, en medio de los pedazos que encuentran de textos, va reconstruyendo el texto, y les voy a mostrar solo unos ejemplos de cómo es que se encuentran estos manuscritos y el esfuerzo que tiene que hacer quien hace este trabajo, porque yo lo hice también en un momento, porque para el método histórico crítico es la primera fase. Y va viendo las alteraciones. Hay manuscritos donde está, por ejemplo, una laguna textual, y les voy a mostrar algunos. Vean que así se encuentran algunos manuscritos. Así es como están los papiros, ¿se acuerdan? Los pergaminos, entre comillas, las copias o los originales, ¿no? de los textos que nosotros tenemos en nuestras Biblias bonitas. Vean eso. ¿Y qué hace la crítica textual? Vean que ahí hay faltantes. Imagínense que ustedes quieran transcribir este manuscrito. ¿Y cómo le van a hacer para saber qué palabras o qué letras iban en esos pedazos que no están? Entonces, la crítica textual hace eso. Debe aplicar las llamadas normas de crítica textual para la selección de variantes. Y las más conocidas son estas. Entonces, cuando uno se enfrenta a un texto como este, vean ustedes, este está más o menos, pero cuando se enfrenta uno a textos como estos, ¿qué puede hacer ahí uno? Lo importante que tenemos que tomar en cuenta es que la crítica textual busca reconstruir el texto autógrafo. En medio de estas lagunas, trata de sacar a luz lo que decía. Y ustedes dicen, ¿y cómo hacen para saber qué iba escrito ahí? Bueno, entonces utilizan otro manuscrito que tenga ese faltante, y así van construyendo hasta que lograron ellos tener un escrito estable. Luego se lleva, desde luego, alguna crítica literaria, y estas directrices racionales me llevan a mí a ver en qué pueden contribuir las demás ciencias a la interpretación o al sentido profundo de los textos bíblicos. Y luego tenemos las directrices del magisterio. ¿Y esto qué significa?
que aquí son las normas de la Iglesia Católica. Yo no sé si se han puesto a pensar ustedes si quien ha dado un tema de Biblia o si ha predicado sobre la palabra de Dios, o sea, la Sagrada Escritura, se ha puesto a pensar si ha interpretado católicamente ese texto o simplemente se pone ahí con una tacita de té o su cancioncita por ahí y a ver qué me dice, a ver qué dice el Espíritu. Llega y lo que hace nada más es expresar cosas que se imagina, que supone, que calcula que así sea. Pero hay ciertas normas para interpretar la Biblia en el sentido católico. No es porque a mí me da la gana hacerlo y decir lo que yo creo. Tengamos cuidado con eso, Pero si ahora ustedes con esta formación, y no porque lo diga el padre Carlos o como ustedes quieran llamarme, el doctor o qué sé yo, sino que lo dice la Santa Madre Iglesia Católica, a qué principios, a qué normas tenemos que nosotros referirnos. Así que tengamos cuidado con ese estilo sutil y a veces persuasivo de interpretar la Biblia, pero no siguiendo las normas de la Iglesia Católica. Eso lo puede hacer alguien que no es católico, pero dentro de nuestra Iglesia no puede ser así. Así es que cuando estén ante una persona que venga a predicar y que sea famoso, pregúntenle ustedes, de casualidad usted sabe cuáles son los criterios literarios, sabe cuáles son los criterios teológicos de la interpretación de la Biblia en la Iglesia Católica. Y si les dice sí, correcto, bueno, en primer lugar hay que ver los géneros literarios, hay que ver el modo en que ellos expresan la revelación de Dios, hay que ver los aspectos socioculturales y luego la Iglesia nos propone algunos criterios teológicos de interpretación. Por ejemplo, leer la Biblia en el mismo espíritu con que fue escrita, ver la unidad de toda la Biblia, la lectura dentro de la tradición viva de la Iglesia, tener presente la analogía de la fe. Si esta persona le responde de este modo, wow, dice uno, es de quitarse el sombrero. Pero que si les dice, bueno, solo porque, bueno, el Señor me dice, y yo no estoy negando que el Espíritu Santo pueda hacer su obra, iluminar a alguien, pero si alguien se para enfrente con una Biblia y no sabe decirles a ustedes, explicarles estos criterios literarios y teológicos de interpretación bíblica dentro de la Iglesia Católica, yo sé que van a estar frente a un tema muy lindo de proactivismo, a una experiencia que quizá no debería llamarse prédica, sino fantasear, sino elucubrar con la palabra de Dios, saber qué se imagina uno, agarrar un detalle, agarrar un texto aquí y allá, pero no me lleva a mí a profundizar en realidad un texto de la Biblia, porque si no tiene en cuenta los géneros literarios, no tiene en cuenta los aspectos socioculturales, ni se apoya en las ciencias humanas, lingüística, etnología, antropología, arqueología, entonces se dan cuenta por qué es difícil ponerse a hablar enfrente de la Sagrada Escritura, porque a veces llama más la atención nada más el hecho de que uno pasa a decir su testimonio, y su testimonio cuando yo era del mundo y cuando yo era del mundo y ahora de qué planeta es, ahora de qué constelación está. Y cuando yo era del mundo significa que ahora ya no sigue pecando, quiere decir que ahora ya es perfecto. Pues ese tipo de cosas hay que ir evitándolas, sino que vamos a lo sólido, vamos a lo concreto y seamos exigentes, porque quien está enfrente o yo mismo, ¿no? Que yo no lo sé todo en la Biblia, tiene que tener la humildad de decir, miren, lo siento, eso yo no lo sé o eso yo lo voy a investigar. Pero que pase como sabiondo o como un erudito de la Biblia, solo porque grito, solo porque bailo, solo porque me meneo bien y porque hago brincar a la gente, eso son efectos especiales nada más.
pero sean muy exigentes a la hora de adentrarse al campo bíblico. Si no, van a estar dando vueltas en la misma cosa, ¿Y usted qué piensa, hermanito? ¿Usted qué piensa? No, quien se ponga al frente a hablar de la Sagrada Escritura tiene que formar, no solamente informar cosas que yo en internet las puedo encontrar, sino que forme, que yo vea en la persona que está al frente que ha estudiado, que se ha sentado, que ha podido él confrontar varias fuentes. ¿Ustedes creen que lo que yo les estoy diciendo acá es porque yo me puse ahí a Google y a bajar cosas y porque ayer me puse a preparar esto? No. Este es un camino que de años y todavía me queda, si Dios me da licencia, de investigación. Esto no es de la noche a la mañana. Así es que en sus círculos bíblicos, así es que en sus pastorales, en sus movimientos, tengamos mucho cuidado a quien invitamos a predicar. Hay que distinguir entre prédica y formación también, ¿verdad? Porque todo va de la mano, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque a veces te dan gato por liebre y dice, ahora va a haber una formación bíblica y al final lo que resulta es qué pienso yo, qué piensa el otro y después nos agarramos de la mano y nos vamos. No. Yo sé que es algo fuerte lo que estoy diciendo y me estoy saliendo ya del tema, parece un sermón, pero se los hago ver, por favor. Y acá les muestro yo los textos para la enseñanza de este tema. Siguiendo con lo que el manual nos presenta, ahora hablamos del segundo criterio teológico de interpretación, y es la unidad de toda la Escritura, una sola historia de salvación. Si el primer criterio era notar esta combinación o conjunción de lo divino y lo humano, que no podemos hacer una lectura basada solo en criterios literarios, sino que tenemos que leerla con el mismo espíritu con el que fue escrita. Ahora se plantea este tema de la unidad de toda la Escritura. No sé si vamos comprendiendo. Primero es interpretar, leer la Biblia con el mismo espíritu, con ese espíritu de Dios que inspiró a los hagiógrafos, adentrarnos a esa experiencia que hicieron los escritores sagrados y no solamente forzar el texto, no solamente manipularlo para que yo siglos y siglos después le diga a la Biblia que tiene que decir, no, sino a la luz de la inspiración yo tengo que captar, tengo que contemplar lo que la Biblia me está diciendo a mí, no lo que yo quiero que la Biblia diga. Sabemos que Biblia, la palabra Biblia en castellano, es una palabra singular femenina, decimos la Biblia en singular, pero en griego es un plural neutro. En griego ta biblia quiere decir los libros, no es singular. Y la composición de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, tal como hoy la tenemos, duró alrededor de 12 siglos. Contiene muchos libros muy diferentes y de diversas épocas y distintos personajes. Pero siendo Jesucristo el culmen y la plenitud de la revelación, da a toda la Sagrada Escritura una unidad en la que el Antiguo Testamento aparece como promesa y el Nuevo como realización de un único plan salvador de Dios. En otras palabras, diríamos que tenemos el Nuevo Testamento o Nueva Alianza. Aquí tienen ustedes un papiro, el Codex Vaticanus. Tenemos el Antiguo Testamento o Antigua Alianza. Lo hago de derecha a izquierda para respetar el orden que tienen en el mundo judío de derecha a izquierda. Y vean que lo que nos está diciendo este segundo criterio es que la Biblia es un todo compacto, es un todo completo, es un bloque. No podemos nosotros simplemente preferir una cosa, sacar otra cosa, porque eso después lo vamos a ver, se va a llamar hacer un canon dentro del canon, que es muy típico de las iglesias no católicas, porque aceptan unas cosas, eliminan otras, por lo regular, para no comulgar con la teología católica de nuestra iglesia, y entonces están negando una parte de la Escritura, y eso no es posible. En la Escritura hay una unidad entre Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Y
en el seno de la Virgen María es ahí donde confluye todo. Ahí es donde se da este encuentro entre promesa y cumplimiento. Y es Cristo, al final, el que le da sentido a la unidad existente en la Escritura. En él confluyen lo antiguo y lo nuevo, la antigua alianza y la nueva alianza. El tercer criterio teológico de interpretación es la tradición viva de toda la Iglesia. Y leer la Biblia, la Sagrada Escritura, en el Espíritu, ¿se acuerdan del primer criterio? Lleva consigo también tener en cuenta la tradición viva de toda la Iglesia. Y la palabra tradición, acá la escribo en mayúscula, viene del verbo latino tradere, que significa entregar. La tradición, diríamos, es la entrega de algo a alguien y puede indicar el acto de entregar, ese es el sentido activo, o la cosa entregada, el sentido objetivo. El sujeto de la tradición es quien la entrega. Cuando se relaciona la tradición con la Escritura, es importante tener en cuenta que los textos bíblicos son a menudo fruto de una tradición oral que los precedió. Eso ya lo estudiamos. Primero fue la oralidad y después la Escritura. Y que ella no terminó con la formación de los escritos, sino que continuó paralela a ellos y se prolongó después de los escritos. Y en el caso de Jesucristo, Él comunicó el Evangelio del reinado de Dios de modo oral. Después de su muerte, los apóstoles comunicaron esta buena noticia también de este modo. De ahí fueron surgiendo los escritos del Nuevo Testamento que consignan por escrito esta revelación. Llamamos tradición con mayúscula a la prolongación del Evangelio contenido en la Escritura mediante su lectura, reflexión y práctica en el pueblo creyente y que empapa todas las dimensiones de la Iglesia. Esta tradición que llamaremos apostólica va conduciendo con la asistencia del Espíritu a una cada vez mejor comprensión y vivencia de la verdad contenida en los sagrados libros. Por eso es que ahí pueden ustedes muy bien confrontar con Dei Verbum 7 y 8. Cuando yo hable de tradición con T mayúscula, me refiero a la tradición apostólica, no de las tradiciones eclesiásticas. Estas tradiciones van con T minúscula. Al interior de la tradición es importante el rol que compete al magisterio eclesiástico, que es el de conservar y transmitir la palabra de Dios de modo oficial y normativo. Tradición con minúscula, en niveles que son distintos y que van desde la definición de un dogma de fe hasta una enseñanza que pretende orientar al pueblo de Dios en una coyuntura muy precisa y de tipo local. Al magisterio se vincula la sucesión apostólica, cuya función es asegurar la fidelidad en la comprensión y vivencia de la fe al mensaje de Jesús mediante una transmisión de ellas ininterrumpida que va de los apóstoles a los actuales jerarcas, el Papa y los obispos. En todo caso, tener en cuenta la tradición viva de la Iglesia no consiste solamente en investigar los datos del pasado, no significa tener de memoria todos los papas que han existido, por ejemplo, para clarificar el significado de un texto bíblico concreto. Consiste más bien en tratar de descubrir desde la perspectiva que da el tiempo presente respecto del pasado, cómo los textos bíblicos se han ido cargando de nuevo significado a causa de la iluminación que la historia subsiguiente ha ido acumulando en los acontecimientos anteriores mediante nuevas y cambiantes situaciones históricas. En medio de todo lo que hemos dicho, nos tiene que quedar claro esto, que el Antiguo Testamento nace en el seno del pueblo de Israel. Esto es indudable, con todas sus particularidades, singularidades históricas que tuvo que vivir el pueblo de Israel. Y el Nuevo Testamento nace en el seno de la Iglesia Católica. Que nos quede bien claro esto.
El Nuevo Testamento nace en el seno de la Iglesia Católica. El Nuevo Testamento no nace en el seno de la Iglesia Luterana, no nace en el seno de la Iglesia Anglicana, no, ni nace en el seno de cualquier secta del momento. Y que la tradición apostólica asume el Antiguo Testamento refiriéndolo a Cristo. Esta tradición de la Iglesia es viva, lo que significa que es actualizadora del mensaje perenne que recibe en la Escritura. De modo que entre Antiguo y Nuevo Testamento, entre esta experiencia de Dios que acompaña a su pueblo, fíjense que esto se enlaza y se concatena con los eventos y sucesos que dieron vida a lo que nosotros conocemos como cristianismo, porque entre esta realidad veterotestamentaria o del Antiguo Testamento y la realidad neotestamentaria o novotestamentaria, que justamente marca el inicio de nuestra Iglesia Católica, no hay fisura ni hay ruptura. Así es que esto es importante que lo entiendan, porque muchos piensan que nuestra iglesia o el Nuevo Testamento son libros que están aislados o que no tienen nada que ver con el Antiguo Testamento. No, el Antiguo Testamento nace en el seno del pueblo de Israel, el Nuevo Testamento nace en el seno de la Iglesia Católica. Quiere decir que no hay fisura ni ruptura entre Antigua Alianza y Nueva Alianza, entre la historia de Israel y la historia de la Iglesia. El cuarto criterio teológico de interpretación es el llamado analogía de la fe. Este es el cuarto criterio teológico que Dei Verbum 12 nos presenta, y son los criterios que la Iglesia nos pide a la hora de interpretar la Biblia. Se dan cuenta que no es tan sencillo interpretar un texto. No es solamente porque abrí la Biblia a ver qué se me ocurre, no. Llegar a eso implica todo un proceso de conversión interior, un proceso también serio, un proceso que me lleva a estudiar un poco, a investigar un poco. Y esta terminología, estos términos de analogía de la fe, es retomada en el Concilio Vaticano I y la encíclica Providentissimus Deus de León XIII de 1893, para decir a los intérpretes, a los estudiosos de la Biblia, a los exégetas católicos, que en los lugares bíblicos cuyo sentido no ha sido definido por la Iglesia, la tarea de estos consiste en ayudar a madurar el juicio de la Iglesia, y deben seguir la analogía de la fe, tomando como suprema norma la doctrina católica. Vean que es una invitación que el Papa León XIII le hace a los estudiosos, a quienes se dedican a la interpretación de la Biblia, que lo hagan desde la analogía de la fe y tomando como suprema norma la doctrina católica. La razón de tal orientación, prosigue la encíclica, es que Dios es autor de la Escritura y de la doctrina de la Iglesia, por lo que no puede haber contradicción entre Sagrada Escritura y doctrina de la Iglesia. Esto es lo que dice Providentissimus Deus. Se trata, en síntesis, de que el intérprete, el exégeta, debe someterse a ese conjunto de verdades de fe que constituyen dogmas y que están sintetizados en el credo. La Escritura y la doctrina de la Iglesia son consideradas un depósito de verdades que no pueden estar en contradicción entre sí. Yo sé que es un criterio teológico muy difícil de explicar con palabras sencillas. Y el manual en ese sentido nos ayuda mucho, porque dice, ¿qué significa esto de analogía de la fe? Que precisamente por ser la Biblia teológicamente una unidad, unas verdades se explican por las otras. Si se consideran aisladas, pueden ser verdades incompletas o todavía no suficientemente maduras, porque la revelación de Dios fue progresiva. Y de ahí la importancia de la unidad de ambos testamentos. Si el Antiguo Testamento dice el hombre perece como los animales,
nos está transmitiendo una percepción de la realidad del ser hombre que progresivamente fue aclarándose hasta llegar al ser resucitado con Cristo del Nuevo Testamento. Por eso no se vale tratar la Biblia como una colección de frases sueltas. A eso se refiere la analogía de la fe. Fuera de contexto y al margen de la unidad final en la que quedaron definitivamente incluidas. De esa unidad reciben su sentido. Fuera de esa unidad nos equivocan y nos confunden. A este tipo de lectura se le llama lectura canónica por tener en cuenta el conjunto de los libros canónicos normativos, que será punto de reflexión del tema 9. Así es que espero que les hayan quedado claros estos 4 criterios teológicos de interpretación de la Biblia, y que especialmente todo aquel que se dedica al estudio, aquel que se dedica a la interpretación, tiene que tomarlos en cuenta. O sea, leer la Biblia con el espíritu con que fue escrita, 1. 2, atender a la unidad de toda la Biblia que se deriva de ser Jesús culmen y plenitud de las revelaciones. 3, la lectura de la Biblia dentro de la tradición viva de la Iglesia, porque dijimos que el antiguo nace en el pueblo de Israel y el nuevo en la vida de la Iglesia Católica. Y 4, la analogía de la fe. Al ser la Biblia una unidad teológica, unas verdades se explican por otras y ninguna sin referencia a Cristo. Incluso el manual, en una cita a pie de página, en la página 54, da el concepto que la RAE, la Real Academia Española, hace del término analogía, y dice relación de semejanzas entre cosas distintas. Así es que yo les motivo a que continuemos y nos encontremos en el siguiente tema, que va a ser muy interesante, porque hasta el momento mucha teoría, muchos conceptos, y uno dice, ay Dios mío, ¿por qué me metí a esto, verdad? Pero el siguiente tema, se los adelanto para que no se me vayan a desesperar, el siguiente tema es para no perderse en el manejo de la Biblia. El tema 8 lo vamos a dedicar a cómo manejar la Biblia de cero. Vamos a practicar cómo manejar la Biblia. Así es que espero que no se pierdan ese tema 8, que va a ser más práctico, porque ahí sí va a servir la versión que tengan. Espero que tengan por lo menos la Jerusalén, o que tengan, qué sé yo, Nácar Colunga, o la Biblia del Peregrino, qué sé yo, la que sea. Si tienen 2 o 3, ténganlas ahí, por favor. La próxima lección, que nadie, por favor, se quede sin tener su Biblia frente a ustedes o a un lado. Claro, hay versiones electrónicas y es válido, pues, porque estamos en la era digital, pero yo sí sería la idea de que intentemos con una Biblia así física, con una Biblia normal, ¿no?, de papel, etcétera, ¿no? Así es que, en sencillas palabras, esta analogía de la fe significa leer el Nuevo a la luz del Antiguo Testamento. Finalmente, les presento las actividades tanto individuales como grupales que corresponden a este tema. Primero, en las actividades individuales, en tu cuaderno de notas, resume los 4 criterios teológicos de interpretación de la Biblia. En tu cuaderno de notas, resume los 4 criterios teológicos de interpretación de la Biblia. Número 2, explica qué comprendes por tradición viva de la Iglesia. Ya el hecho de que esté en mayúscula ya les dice un montón de cosas, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre tradición con mayúscula y qué diferencia hay entre tradición con minúscula o tradiciones? Ahí ustedes expliquen qué comprenden por tradición viva de la Iglesia. 3, busca el contexto de las siguientes citas. Primero ustedes van a ir a sus Biblias, van a buscar Mateo 15:26, luego Marcos 10:23 y luego Lucas 5. ¿Qué van a escribir ustedes? Ese versículo que acá se les presenta, van a escribir ustedes qué es lo que hay alrededor de ese texto. Por ejemplo, este texto de Mateo 15:26, yo voy a ir a ver en qué unidad literaria, en qué relato o en qué sección se encuentra
este texto, y así Marcos 10:23, Lucas 12:5. Por ejemplo, si yo les digo Lucas 4:5, 4:6, ¿cuál es su contexto? Bueno, el contexto, yo voy a la Biblia y digo, ¿qué hay aquí, no? En este capítulo. Entonces yo digo, no es el inicio, tampoco el bautismo, no es la genealogía. Bueno, entonces el contexto, esto es las llamadas tentaciones o las pruebas mesiánicas de Jesús. Entonces así ustedes van a escribir a qué sección literaria o a qué unidad literaria pertenecen estos versículos. En las actividades grupales, buscar algunos ejemplos de analogía de la fe, es decir, alguna verdad expresada en el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento explique, complete o corrija. Van a buscar algunos ejemplos de algunas situaciones que solo pueden entenderse a la luz del Nuevo Testamento. Como por ejemplo, cuando Jesús a veces tiene controversias con los fariseos o con los escribas sobre las leyes de la pureza, etcétera. ¿Se acuerdan cuando el Señor dice el Hijo del Hombre también es Señor del sábado? ¿Verdad? Entonces, ahí ¿qué pasa? Que Él en una manera muy original, ¿qué hace? Él lleva el sentido del sábado, lleva el significado del sábado, que era un día de observancia para los judíos, pero él dice, no, lo que tiene que estar al centro es la persona y no tanto la norma, porque si no, la ley nos vuelve ciegos. Entonces es un ejemplo en el que una verdad expresada en el Antiguo Testamento, el Shabbat, una norma, un mandamiento, Jesús le da un nuevo significado, poniendo la dignidad de la persona al centro. 2. Dialogar en grupo sobre los 4 criterios teológicos de interpretación. Plantear dudas e intentar resolverlas en grupo. De no ser posible, plantearlas a los facilitadores. Dialogar, bueno, esto no entendí, esto sí entendí, esto me parece así, esto me parece así. Y si no logran ustedes resolverlas, pues abóquense a algún facilitador del CEPAP o háganlo por escrito a alguien que les pueda explicar esto. Y como puntos de evaluación, primero, intenta explicar en tu cuaderno de notas en qué sentido los 2 testamentos son una sola historia de la salvación. En unas 5 o 10 líneas o como ustedes quieran, intenta explicar en tu cuaderno de notas en qué sentido los 2 testamentos son una sola historia de la salvación. 2. Busca un texto del Antiguo Testamento que sea explicado, completado o corregido por otro texto del Nuevo Testamento y aplica a los 2 textos, Antiguo y Nuevo Testamento, los criterios de interpretación. Esta creo que es muy complicada. Si alguien lo logra hacer, bendito sea Dios. Si no, buscar la ayuda de alguien que les pueda orientar en esta evaluación. Lamentablemente, cuando se hace a distancia, se hace virtual, no siempre se logran resolver todas las dudas, pero para eso seguramente tendrán algún facilitador que les pueda orientar. Cerramos este tema en actitud de oración y vamos a decir juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cambia nuestra mirada, Padre bueno. Convierte nuestros corazones para que seamos capaces de descubrir tu presencia y las huellas del reino, tan cercanas y cotidianas para el que mira la vida con los ojos de Dios. Cambia nuestra mirada para vivir la fiesta del encuentro, para sorprendernos con tu paso a nuestro lado, compañero y protector, que nos cuida y nos abriga. Cambia nuestra mirada para aprender a encontrar las semillas de evangelio que crecen en nuestra humanidad, levadura de vida nueva, señales de un mundo fraterno. Padre, abre nuestros ojos y afina nuestros oídos
para encontrar tus caminos y escuchar tus desafíos. Danos la mirada del Evangelio que transfigura el mundo para hacerlo sacramento, señal viva de tu presencia y eco fecundo de tu aliento. Ayúdanos a buscarte en la vida, a encontrarte en la historia, a rastrearte en lo cotidiano, para servir a los demás, trabajar por un mundo nuevo y así construir tu reino. Amén.